Muy buenas noches. El día de hoy regresamos a un psicorelax más. Yo estoy muy contento y muy emocionado de ver de nuevo a nuestra doctora guía. Miriam, ¿cómo estás? Muy buena noche. Excelente noche, Rayito. Muchas gracias por estar aquí, mi querido productor de este programa Psicorelax. ¿Cómo Y estás? ¿Cómo te no, va? yo también muy bien, muchas gracias, pero tenemos una invitada de lujo que obviamente es muy importante en la materia y el tema que vas a tocar el día de hoy. El día de hoy nos visita la doctora Mariana, que tiene una especialidad muy específica que no cualquiera. Y pues bueno, yo las dejo para que obviamente le den su espacio a todo este tema que de verdad es bastante interesante. Sí, así es, Rayo. Doctora Mariana, bienvenida a este proyecto llamado Psicorelax, que la intención es principalmente, pues, abrir estas fuentes de información y de difusión, ¿no? En materia de salud mental, pero llevado de la mano de una manera como para el ciudadano común, ¿no? A veces nos metemos tanto en las especialidades, de mi parte en la psicología, y desconocemos muchas cosas importantes que atravesamos como seres humanos en la salud mental. A mí me causó mucha curiosidad. La doctora que hizo nuestro enlace, la doctora Yanira, a quien por cierto le mandamos saludos, eh, cuando me mencionó su especialidad y me pareció un tema muy interesante, por eso fui tan insistente en tenerla aquí. Bienvenida esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto poder conversar con usted y sobre todo, pues poder llevar un poquito más de información, ¿no? A la población sobre este tipo pues, de atención que sí es cierto, es como muy especializada y poco visible, ¿no? Hoy en día, al menos en nuestro país es poco visible. Así es. Resulta que la doctora Mariana, quien nos hace favor de estar el día de hoy, es especialista en salud perinatal. En salud mental perinatal quiere decir que ella es psiquiatra que se especializó en temas de embarazo y supongo que también en esta parte del posparto y la lactancia, doctora. Sí, justamente, o sea, la psiquiatría perinatal busca como o ayuda y ve toda esta parte de salud mental para prepararse durante para el embarazo, ¿no? Ujú. Tanto farmacológicamente como, bueno, pues sí, emocionalmente, durante el embarazo y el posparto, ¿no? Bueno, la parte que me encanta es que es un área donde se involucra no solo a la mamá, sino también al bebé y a papá, ¿no? Entonces es como muy completo y intentando verlo como desde la familia, ¿no? Claro, de por sí hay tabús, doctora, en cuanto a realmente acercarnos, ¿no? A los profesionales de la salud mental en general. Esto lo vemos desde la psicología hasta la psiquiatría. Pero un tabú más es el hecho, incluso entre nuestro gremio, pensar que una persona en gestación o en embarazo pueda tener algún problema mental o tenga que medicarse durante la gestación, estos 9 meses, ¿no? Importantes. Sin embargo, ¿qué la lleva a usted a formarse de esta manera y qué tan importante es la salud mental durante este periodo en la mujer? Sí, justamente, o sea, la verdad es que tenemos como muy romantizado digo, claro que es hermoso ser mamá y papá y claro que es hermoso un embarazo, pero tenemos romantizado el periodo y la maternidad en sí misma, ¿no? Como si fuera un factor protector de salud mental. Y lo cierto es que es, no diría completamente lo opuesto, pero de hecho, tanto el embarazo como el posparto, pues es un factor de riesgo a veces para desarrollar algunos trastornos psiquiátricos, ¿no? Sí, o sea, incluso, o sea, colegas médicos, ginecólogos, pediatras, ¿no? Que es como, no, ¿cómo le vas a dar medicamento, ¿no? Durante el embarazo, pero hay muchos estudios que respaldan el tratamiento psiquiátrico. Obviamente no todos los fármacos, pero pues sí muchos de ellos en donde vemos mucho más beneficio de tratar la enfermedad a dejarla progresar así libremente, ¿no? Claro. Yo la verdad es que sí, yo podría decir que lo que más me gusta de la psiquiatría perinatal es que desde mi punto de vista muy personal, es un área de la psiquiatría que realmente previene, ¿no? A lo mejor no en la generación de mamá,
pero sí en la generación de bebé, ¿no? Y probablemente de los nietos incluso. Y que a veces en psiquiatría nos cuesta mucho trabajo hacer prevención, ¿no? Y aquí Sí. o sea, abordando a mamá y a papá, sí podemos prevenir patología en la siguiente generación. Padrísimo, ¿no? Y más, sobre todo este enfoque que dice usted, la Ujú. prevención a futuro y el control durante el embarazo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre una psiquiatría general y la psiquiatría perinatal? Bueno, pues de entrada, o sea, hablando como farmacológicamente, sí es importante valorar que sí hay medicamentos que están contraindicados durante el embarazo o que si se van a utilizar, pues hay que tener cuidado, ¿no? Eh, Pensar en que no solamente se está tratando a la mamá, sino también a bebé, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el paso de ciertos medicamentos a través de la placenta. También y yo creo que una parte muy importante en cuanto a la psiquiatría perinatal es que va muy de la mano con este acompañamiento a los papás, no solamente te doy fármaco, ¿no? Sino Ujú, intentar acompañar a los papás en la preparación durante el embarazo, pero también para recibir este nuevo integrante de la familia que va a jugar un nuevo rol en la familia, que hay que ajustar roles, que entonces yo creo que ese extra, ¿no? De pensar en más un sistema, la familia, ¿no? Completa, ujú. más que solamente el paciente que estamos viendo enfrente, podría ser como uno de los puntos extra de la psiquiatría perinatal. Doctora, ¿y cuáles son los trastornos mentales más comunes que se atienden durante el embarazo y el posparto? La verdad es que definitivamente pues todo lo afectivo, ¿no? Como la depresión, de hecho pues está la depresión posparto, ¿no? Y los trastornos de ansiedad. Es recurrente. Durante el embarazo, el cerebro de la mujer cambia. O sea, esto está comprobado, ¿no? Es algo un proceso que se llama matrescencia. Entonces, hay algunas neuronas en algunas zonas se mueren literalmente Ujú, para dar paso a que las que quedan sean mucho más especializadas, sobre todo en cuestiones de cuidado de bebé, ¿no? Por ejemplo, cosas como la parte del olfato, el oído, ¿no? Que es como que se especializan mucho más. Entonces, es un proceso adaptativo que claro que le beneficia a mamá, justo para ser mamá, pero bueno, pues puede haber como esta brújula o eh, flechita en donde se va de más, ¿no? Ese cambio y ujú. entonces mamá está súper La ansiosa, bomba hormonal, ¿no? Durante el sí, embarazo, sí, sí. sí, o sea, o por ejemplo el posparto, ¿no? Las primeras 12 24 horas hay un declive hormonal intensísimo que claro que va a impactar pues también en la parte emocional, ¿no? El famoso baby blues, ¿no? Que es estos primeros Exacto. 7 días en donde no es tal cual una depresión, pero bueno, pues la parte justamente hormonal hace que estemos a lo mejor un poquito más tristes, más apagadas, menos Sensibles. motivadas, sí, o sea, más irritables a lo mejor también, con más llanto Ujú. fácil, ¿no? Entonces, Y a veces se presenta el rechazo al bebé, ¿no? sí, justamente es parte de por qué es importante tratarlo, la parte psiquiátrica bueno, en el embarazo y en el posparto, porque eh, está comprobado que las señales que puede identificar mamá de bebé, por ejemplo, eh, el llanto, ¿no? Alguien que ya es Ujú, mamá sabe como ese ujú. llanto es de hambre o ese llanto es de que ya hay que cambiarle el pañal. Ya es Y a las momento de... mamás, Ujú. sí, a las mamás deprimidas les cuesta más trabajo identificar eso. O sea, claro, saben que está llorando, pero esa sensibilidad extra de por qué está llorando, pues, les cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, pues Incluso eso, irritabilidad, ¿no? sí, o sea, esto definitivamente va a impactar a bebé porque las necesidades de bebé, pues no se están Son, cubriendo, ¿no? O sea, claro, son porque las más mamá no básicas. sabe cómo. Ujú. Esto ocurre más, podríamos decir, a nivel estadístico en las mamás primerizas o en cualquier número de embarazos puede ocurrir. No, la verdad es que no hay tanta diferencia, ¿no? Ujú, Pero sí hay diferencia más bien como
la vida y la rutina que llevaba mamá antes, ¿no? Ujú. El El prepararse para entorno. el embarazo, sí, toda la parte también cultural, ¿no? Social, Ujú. también está acompañada. No hablo forzosamente de un esposo o de un papá, pero a lo mejor sí Claro. amigos o los abuelitos, o sea, el que tenga este soporte, eso sí hace la diferencia, ¿no? El acompañamiento, ¿no? Sí. ¿Qué señales de alarma nos indicarían en una mujer embarazada que podría necesitar atención psiquiátrica especializada como lo que usted realiza, doctora? Por ejemplo, algo importante es que mamá pueda, bueno, estando embarazada, que pueda visualizarse con el bebé, o sea, como que pueda visualizarse siendo mamá en un futuro. Si no lo puede Ujú. hacer o le cuesta muchísimo trabajo o eso le genera muchísima ansiedad, pues sería un dato de alarma, ¿no? O que a lo mejor continuamente estemos preocupadas de que seguro va a salir mal el parto, seguro va a tener complicaciones, esta anticipación, ¿no? De que algo malo seguro va a pasar. Y Claro. bueno, pues síntomas depresivos, ¿no? Mucho aislamiento, cansancio es difícil y justamente es una de las partes Ujú. difíciles, ¿no? Porque pues, de por sí en el embarazo estamos, las Muy mujeres se cansada, cansan, sí. ¿no? O sea, Sí, sí. eso es Soy mamá de inherente, dos, ya ¿no? granulonas, pero sí, sí, sí. Entonces, pues con mayor razón, ¿no? Eso es como los datos que lo hacen diferente, o por ejemplo, cuando me dicen es que no puedo dormir bien, ¿no? Bueno, pues sí, pero ya con una pancita en el tercer trimestre, pues claro que no se va a poder dormir bien, ¿no? Claro, es incómodo. Sí, sí, Pero claro. Y es la más esta vejiga parte cognitiva, aplastadita y sí, el pararte aparte, constantemente al baño. O sea, sí, claro. sí, Uf, justo. lo recuerdo bien. Justo es como más la parte cognitiva, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo sí llego a hacer evaluaciones en general a mamás embarazadas, eh, les pregunto, ¿no? Oye, ¿te has imaginado cargando a tu bebé o cómo vas a ser de mamá? Ah, sí, y me empiezan a describir, eso es una buena señal, ¿no? Ajá. Cuando ya te platican, ya tenemos el cuarto o ya Ajá, tenemos, ya tengo la ropita, ya sí, ya la abuelita le preparó algo, la tía, la amiga, o sea, ya tenemos el baby shower. No, ya ni sí. se estila, creo que baby shower, ¿no, doctora? Ahora Ahora es es que, el gender reveal. exacto, la Sí, revelación de género. Ok. sí. Doctora, ¿cómo se puede diferenciar la tristeza posparto de una depresión perinatal? Bueno, lo que sería la tristeza postparto o el baby blues no debe de durar más de 7 días, ¿no? Y debe de ir a mejoría gradual. Otro dato, por ejemplo, sería que haya franco rechazo de bebé, ¿no? O sea, como Ujú, que no lo quiero cargar, no lo puedo cargar, o me da miedo cargarlo, ¿no? Eso ujú, nos apunta más bien una depresión postparto ya en forma, ¿no? ujú. Em, el baby blues no es obligatorio que ocurra, pero sí es mucho más frecuente, pero debe de ir mejorando conforme van pasando los días, ¿no? Cada vez debe de ir menos y sobre todo la parte de la motivación, el cansancio probablemente no se vaya tan rápido porque ahora hay que despertarse a darle tomas nocturnas a bebé, ¿no? Entonces, pues el Claro. cansancio va a estar presente, pero sí a lo mejor el sentimiento de amor cuando lo abrazo, la motivación de ver a bebé, eh, la parte a lo mejor de sentirnos como conectados con el bebé, ¿no? Pero si eso nos Ujú, está costando mucho trabajo y han pasado más de 7 días, pues eso más bien nos apuntaría a una depresión postparto más que un ujú. baby blues, ¿no? Ok, esto ya es una vez que nace el bebé, pero Sí. durante el desarrollo, ¿cómo es el abordaje? Bueno, durante el embarazo no debería de haber síntomas depresivos, ¿no? Esa es la Ujú, realidad. Síntomas depresivos, hablo de tristeza, de falta de motivación, de ujú, ideas de culpa o sentirme menos, ¿no? O menos capaz que otras mamás, ¿no? Obviamente ujú. no voy a saber cómo ser madre perfecta porque pues no existe la maternidad perfecta y nadie nos enseña a ser padres, pero eh, sentirme, no, yo no voy a poder, es que yo soy torpe, eh, esos serían datos de una depresión. Ok, ¿cuál sería el enfoque entonces terapéutico que utiliza en las mujeres en embarazo
Y esto incluye, nos lo mencionaba hace un momento, incluye la psicoterapia o es únicamente centrarse a la farmacología. No, la verdad es que eh, es muy importante, no solo en la etapa perinatal, todos deberíamos de llevar psicoterapia, ¿no? Aunque no Es tengamos un correcto. diagnóstico psiquiátrico, eh, pero con las mamás, por ejemplo, como tenemos un poquito más corto el tiempo, pues porque son 9 meses y hay que mejorar rápido, generalmente pues utilizamos modelos más cognitivo-conductuales, DBT, hay incluso, por ejemplo, terapia dialéctico-conductual para embarazadas específicamente, ¿no? No es que no apoye otro tipo de psicoterapias, ¿no? Pero Claro. por el tiempo, pues necesitamos meter un poquito más de velocidad, ¿no? Sí, que Eh, tienen que ver resultados más centrados sí, sí, como en el ahora. enfoque, ¿no? Ujú, Sí, claro. justamente, ¿no? Y No también está funcionaría, por esta, ejemplo, y de hecho creo que está contraindicado, creo yo, o al menos durante el estudio de la carrera nos decían que el psicoanálisis estaba contraindicado durante el embarazo, el enfoque psicoanalítico. No sé ahora con las nuevas técnicas, ¿no? a lo mejor, pues más que contraindicado, creo que pues si ya la mamá traía un proceso psicoanalítico desde años, pues continuarlo seguramente, pero pues pensar que nos va a dar resultados en esos 9 meses, probablemente no No, vaya a ocurrir, ¿verdad? Eh, exacto. lo que sí es cierto es que en este periodo de embarazo y posparto está descrito que mamá está mucho más receptiva a la psicoterapia, o sea, como que abre una puerta, ¿no? A que la información que me des en psicoterapia estoy dispuesta a hacerlo y está como muy abierta a los Claro, procesos hay una mejor psicoterapéuticos. sinapsis, eso está comprobadísimo, ¿no? Porque Ujú. está en activo completamente tanto la circulación sanguínea como todos los órganos están como a la receptividad en general. Sí, la Y pues verdad es que obviamente ayuda el mucho. tema de la mente, que es el motor Ujú. importante en el ser humano, pues como que mucho más. Qué interesante plática, cómo me hubiera gustado hacer el preámbulo Sí. antes de entrar a entrevista, porque quiero que sepan que yo también estoy conociendo a la doctora y aprendiendo mucho el día de hoy. ¿Es posible recomendar y usar los psicofármacos durante el embarazo y qué factores se tienen que considerar para poderlo hacer? Sí, como por etapas, ¿no? Hay que tener en mente, por ejemplo, si yo estoy tratando a una mujer que todavía no está embarazada, pero está en la etapa fértil y probablemente tenga deseos de embarazarse, eso es un punto importante que se debe de considerar, ¿no? Los fármacos que yo te voy a dar, aunque no estés embarazada, pues deben de ser seguros si llegase a haber un embarazo, ¿no? Y más, pues en nuestro Ujú, país, la mayoría de los embarazos no son planeados, ¿no? Entonces, eso hay que tener en mente bien importante. Una vez embarazada, si, por ejemplo, si ya llevaba un tratamiento y de verdad es el único tratamiento que le había funcionado, es 1000 veces mejor mantenerlo. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, pues mamá conforme va avanzando en el embarazo, pues va teniendo más sangre, más líquido en el cuerpo. Entonces, probablemente vamos a requerir más dosis porque pues hay más líquido y se diluye más fácil el exacto. fármaco, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí se lleva como un seguimiento más estrecho por eso, ¿no? Sobre todo hacia el final del embarazo. También hay que tomar en cuenta qué medicamentos atraviesan la placenta y que podrían llegar a bebé y si hay algún reporte de algún tipo de riesgo, ¿no? Hay Claro. muchos fármacos hoy en día que son bastante seguros en el embarazo. Sería mentira decir 100% seguros porque ni siquiera una aspirina es 100% segura. Exacto. Y eso nos lo dicen también durante el embarazo. Incluso los Exacto. multivitamínicos deben ser Ujú, como bien justo. controlados. Ujú. Sí, y como Sí, sí, perdón. también es cierto que hay muy pocos estudios de psicofármacos en embarazadas, porque claro, no vamos a arriesgar a un grupo de embarazadas a ver qué le pasa al Para bebé hacer con las el pruebas, fármaco, ¿verdad? ¿no? Así Sí, que claro. sí, Entonces ensayo mucho y es error. como, justo, mucho es como Sí, de no, claro. reportes, ¿no? Ujú. Eh, pero la verdad es que, por ejemplo, la mayoría de los antidepresivos, prácticamente yo diría el 99% son muy seguros en el embarazo, ¿no? No cien Claro. por ciento seguros, Dentro pero sí son del seguros, espectro que ¿no? se puede considerar, ¿no? Sí, Para algo muy y en específico. ¿Cómo se exacto. trabaja?
doctora, en el equipo con los otros profesionales, principalmente pues el obstetra, ¿no? El ginecólogo, con los psicólogos en este caso, que yo soy psicóloga, pero no, nunca me he enfocado. Yo de verdad cuando me llegan pacientes en embarazo, lo confieso, a lo mejor es ignorancia o falta de especialización. Yo prefiero que disfruten su embarazo, que nada se los complique, que vean muchas cosas positivas para que ya si hay ahí un tropiezo, pues sí que se comuniquen conmigo. Pero por lo general, en embarazo, como que creo que la mayoría de los profesionales, por eso le decía que hay una gran ignorancia en el gremio, nos hacemos un ladito, ¿no? Hasta que la mami regresa con Sí, ya en otro factor. Entonces, esto de verdad que es una misión arriesgada la que usted hace y bueno, contados especialistas que se dediquen a ello, yo la felicito de verdad, pero bueno, gracias. volviendo a la pregunta, ¿cómo se hace para trabajar en equipo y hacer algo integral que le pueda dar este abrigo a la mujer en gestación? Justo, yo hago siempre que puedo un poquito como de promoción en psiquiatría perinatal porque, eh, por ejemplo, ginecobstetras, ¿no? Me ha tocado muchas veces que es que me suspendió el medicamento. ¿Pero por qué? Si es seguro, ¿no? O, por ejemplo, pues ya pasó el periodo de riesgo para el medicamento, ahorita no va a pasar nada si te lo tomas, ¿no? Entonces, es importante hacer como esta labor de psicoeducación, ¿no? Sobre que también es bien importante que mentalmente mami esté bien para la llegada de ese bebé, ¿no? Igual con los pediatras, porque he trabajado también con pediatras, ¿no? ¿Sabes qué? Yo siempre les digo a mis pacientes, dame el número de tu ginecólogo, dame el número del neonatólogo, pediatra que va a recibir a bebé, y yo les Ujú, explico, porque no te vayan a quitar el medicamento. O sea, es claro, importante que no como que se satanice, ¿no? O también otra, es que como estaba tomando antidepresivo, por eso nació, no sé, un poquito mal bebé. No, o ujú. El sea, también, camino no dio buen puntaje, ¿no? exacto, o sea, como, como no No todo echarle fue la culpa del culpa. medicamento, no, nada fue culpa de la genética, ¿no? Tenía que Sí, ser perfecto esto. justamente, ¿no? O sea, la verdad es que sí creo que hace falta mucho labor de conocimiento. O sea, hablando, por ejemplo, en el país, eh, hay dos servicios de psiquiatría perinatal, ¿no? En hospitales de Son tercer nivel, que es el Instituto Nacional de Perinatología, el Instituto Nacional de Psiquiatría y ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué pasa a nivel con... público, ¿no? Es Ujú, súper, y ya me sí, imagino la cantidad de citados y bueno, y especialistas aproximados. Usted cuando se graduó, doctora, de terminar la subespecialidad, porque sí es una subespecialidad, es tengo una alta entendido, especialidad. Ujú. una alta especialidad, ¿cuántos llegan a graduarse aquí en México? En México apenas este año se creó la alta especialidad, no existía. Lo Apenas sé, en marzo entró la primera generación de la alta especialidad en ok. psiquiatría perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología, pero en toda Latinoamérica no existía hasta marzo de este año, ¿no? O Qué sea, interesante. Bueno, sí. digamos que tengo la primicia y qué importante y qué labor tan Ujú, grande, porque luego es un sector olvidado, ¿no? Como bien lo dice, los embarazos luego no son planeados la mayor parte del tiempo. ¿Y sí, qué necesidad hay tan importante en materia de salud mental en general y en específico, ¿no? Estamos sí, en esta situación de que qué bien va a hacer que exista esta alta especialidad para poder ayudar sí, en un proceso que a veces se va complicando, ¿no? A sí, través del tiempo y que, justamente. como dice usted, lo paga el bebé. Al final del día, ¿qué factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de presentar trastornos mentales durante el embarazo, doctora? Lo principal es que ya de antes, en algún momento hubiera algún diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Algún episodio de ansiedad, de depresión o cualquier otro diagnóstico, eso es lo principal. Complicaciones ginecobstétricas específicamente fuera de lo psiquiátrico, por ejemplo, preeclampsia o que bebé viene, no sé, con un doble circular, porque finalmente pues eso causa angustia en la mamá, ¿no? La Que pobre pueda red de no apoyo, nacer, que sí, pueda haber un justo. nonato, ¿no? Neonato y Eh, no nato, más bien no nacido. sí, Ujú, la pobre ok, red de apoyo,
¿no? Que no tenga esta, nuevamente, no solo pareja, sino a lo mejor papás, tíos, o sea, esta red de apoyo que no exista. Eh, Que vivan, Sería que como lo estén viviendo principal. un embarazo en soledad. A eso se refiere la doctora, que madres solteras, en Sí, proceso de divorcio, bueno, no nos encanta tocar temas delicados, pero incluso podría ser por tema de violación en donde ya se enteran mm, demasiado avanzado el embarazo y ya no hay el recurso de poder decidir tener o sí, no al bebé, ¿no? sí, Y también, supongo. no, 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 De acuerdo, de acuerdo. Sí, yo iba a preguntar algo. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede prevenir la depresión y la ansiedad prenatal? Y esto, sí, ojo, ojo para todos los colegas psicólogos y también para sus colegas psiquiatras, ¿no? Esta pregunta se me hace interesante sí, e importante. sí, súper. La verdad es que sí. Si una mami ya tuvo un embarazo previo y presentó depresión postparto, es muy alto el riesgo de que vuelva a presentar depresión postparto en un nuevo embarazo. Entonces, probablemente valga la pena iniciar antidepresivo desde antes que nazca bebé, ¿no? O, por ejemplo, si estamos viendo que el ambiente social, todo el contexto de familia, de pareja, no está tan bien, pues lo mejor sería llevar un buen acompañamiento desde antes, ¿no? Y entonces que mamá no se sienta sola con el bebé, ¿no? Idealmente, pues qué padre que fuera la familia o el esposo, pero si no es posible, pues para eso están los profesionales también, ¿no? Para dar ese acompañamiento. Claro. Es decir, que Síntoma, debemos resaltar la parte de este vínculo de la recepción de mamá en su cuerpo con el bebé, mente y cuerpo unidos para darle un mejor cobijo al producto, como dicen los médicos o los obstetras, pero en este caso estamos hablando del desarrollo de un nuevo ser humano, de un pequeño que trae todos los elementos en formación, ¿no? Y principalmente su mentecita, su cerebrito sí. formándose. Ujú. Sí, justo, ¿no? Como validar a las mamás, ¿no? Que pues es muy bonito ser mamá, pero tampoco es perfecto, ¿no? Ni el embarazo es perfecto. Entonces, ir validando conforme se va dando el embarazo, no, pues claro, yo también me sentiría mal si antes podía trabajar 6 horas corridas y ahora nada más puedo cuatro, ¿no? O, Claro. claro, por ejemplo, esto me pasa seguido con mamás que trabajaban antes de embarazarse, llevan una vida Ujú, profesional muy exitosa y llega ujú, bebé y sí les pega mucho el hecho de ahora tener que estar en casa para cuidar a bebé, ¿no? Y viene esta sí, culpa de, pero si era lo que quería, es mi bebé, lo amo, pero también extraño salir a triunfar profesionalmente, ¿no? Tienes el claro. derecho, Su ¿no? Porque horario eres, marcado de oficina o de, claro, de negocio, sí, ¿no? justo, y tienes el derecho porque pues no solo eres fulanita mamá, también eres fulanita profesionista y fulanita esposa, o sea, Ujú. el validar esta parte y no hacerlos sentir culpables por de pronto decir, no, pues extraño mi trabajo, ¿no? O extraño tener un día Claro. libre. Sí, adelante, Rayo. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No te escuchas? ¿Tienes apagado el micro? Ahí está. Que yo las he estado escuchando y me parece muy interesante. Obviamente, pues, yo tuve un hijo, esta situación de todo lo que hablan. Lo que menciona la doctora al final, ¿no? De que viene esta mujer profesionista y no termina de asimilar que obviamente ya tiene una postura ante el mundo, ¿no? O sea, que sí sabemos que hay situaciones, es como yo, Rayo, ¿no? Que era músico y que obviamente tenía una... Beisbolista. Ajá, sí, que hacía muchas cosas y que al final me dice, bueno, vas a ser papá, ahora tienes una obligación y una responsabilidad, ¿no? No sé si todo esto de que una mujer, porque lo entiendo, entiendo todos estos cambios, entiendo toda esta situación, pero sí se me hace muy egoísta esta parte de no asimilar esa postura que tenemos ante la sociedad, ¿no? Ante esta nueva familia, es decir, bueno, pues es que
ya tienes un hijo, ¿no? Y toda esa vida que tenías de profesional, de que obviamente, o sea, está bien padre, pero ahora tienes que asimilar que eres responsable de una vida y que obviamente tienes que llevar ese cauce, ¿no? Yo lo he escuchado en muchas situaciones y que obviamente sí me causa un poquito de conflicto de que muchas mujeres, lo voy a decir con todo el respeto, de verdad, ¿eh? Que sean tan egoístas y que no Ujú. asimilen el hecho de que tienen una vida y tienen un ser que tienen que terminar de forjar. Y justamente de ahí surgen muchos temas de ansiedad, depresión, y más allá de ser egoísta, es que el embarazo en sí es una conexión entre madre e hijo que es solitario, no es como egoísta, es más bien un tanto más individualista porque el producto lo trae ella, ¿no? Pero, Ujú. pero esa es Bueno, esta ahí fue parte, mi bueno. pequeña intervención, Oh, pero pero, a ver, adelante, doctora, doctora. yo la voy a dejar hablar a usted porque se nos empieza a terminar el tiempo. Pero esa parte es eso, ¿no? Al final yo sé que muchos embarazos no están planeados, pero al final es esta parte, ¿no? De que nos dio la naturaleza, Dios, el universo, de que somos dos personas y vamos a juntar a un ser, ¿no? Y que obviamente mi obligación es cuidarlo, formarlo porque ese es mi derecho divino, por decir algo, ¿no? Pero Y eso es creo en que estado consciente. Adelante. más bien es un poco más que no se asimilen, ¿no? Como ahora con esta responsabilidad. Yo creo que sí lo asimilan y de ahí viene la culpa de también extrañar un poco lo de antes, ¿no? Ujú. Pero finalmente, pues la entrega está, ¿no? Y el cuidado está. Es un poco validar la emoción de extrañar, ¿no? Porque pues tú tenías una vida también antes y validar que puedes extrañar, pero eso no te hace peor mamá, ¿no? Y es lo que les digo, o sea, tú puedes extrañar tu trabajo, pero eso no quiere decir que seas una mala madre, o sea, tú disfrutas estar con tu bebé y lo amas y lo cuidas, pero también es cierto que tienes otras o tenías otras actividades antes y que a lo mejor, por ejemplo, las primeras semanas de posparto, ¿no? Que pues no, aunque quisieran, no pueden salir a trabajar normalmente, ¿no? Entonces, bueno, claro que es válido que tú estás acostumbrada a salir, a tener, ir a ver Vida varios social. lugares, sí, claro, y ahora pues incluso el encierro, ¿no? Y creo que Ujú. es bien importante que un hombre nos lo haga saber, ¿no? O sea, ahorita Así este es, desde su comentario, perspectiva. Por eso siempre me exacto, gusta que esté con nosotros aquí, Rayo, siempre tiene una aportación excelente. Gracias, Rayito, sí, por tu aportación y por tu pregunta y por tu inquietud. Eh, Voy rápidamente porque nos queda muy poco tiempo, doctora, y eso hace que le tenga que hacer una nueva invitación porque ay, creo que gracias. quedan al aire todavía muchas preguntas. Ahorita era conocer la alta especialidad en la que está enfocada, pero ¿cómo se abordaría? Y nada más brevemente, yo sé que quedarían dudas al aire. Durante el embarazo, los trastornos como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos severos, ¿no? Crónicos. Sí, la verdad es que ciertamente el embarazo y sobre todo el posparto es un factor de mucho riesgo para que se exacerben episodios de manía, episodios depresivos graves o episodios psicóticos. Es de muy alto riesgo, o sea, 80% de probabilidad, ¿no? Que haya un episodio de manía, por ejemplo, posparto. Entonces, es una vigilancia bien estrecha, muy estrecha durante, claro, el embarazo, pero sobre todo el nacimiento y el posparto. Esas primeras horas son importantísimas y incluso hay ya últimamente como varios artículos en donde marcan que el periodo de riesgo en estos trastornos graves, ¿no? Trastorno bipolar o esquizofrenia, el periodo de riesgo posparto es hasta de un año. Wow. Entonces, sí hay que tener Ok. muchísimo cuidado. Quedan muchas preguntas, doctora, sobre todo para hablar de un tema importante para lo cual la quiero invitar en otra ocasión, que es la salud mental, los estigmas culturales, pero también las pérdidas gestacionales, los abortos voluntarios o involuntarios, y esta parte tan importante de darle un seguimiento, una validación, como lo decía usted, y un enfoque altamente especializado para estos temas. Yo creo que sí, tenemos programa Mm. próximo y tenemos que dar cierre al día de hoy en Psicorelax. Le agradezco mucho el que haya estado aquí y ya nada más invitarla también brevemente a que nos hable un poquito de
¿qué mensaje le daría usted a las mujeres que no se sientan bien emocionalmente y que nos están viendo, parte del público, que están pasando por este periodo gestacional? Y también, ¿en dónde la pueden encontrar, doctora, de manera particular? Porque, bueno, sabemos que en el área de salud, como lo mencionábamos, es muy complicado, ¿no? Hacerlo. Sí, Adelante. bueno, pues yo creo que lo principal es que no tienen que pasarlo solas, ¿no? O sea, son las únicas que lo han pasado mal o lo están pasando mal y justamente pueden ser acompañadas en ese momento, ¿no? No hay necesidad de que lo pasen solas porque es muy, muy difícil. Em, y bueno, mi consultorio particular está en la Ciudad de México, en Lomas de Chapultepec, y también doy consulta en línea. Ok, ¿en dónde en Ciudad de México la podemos encontrar? En Lomas de Chapultepec, Montes Escandinavos. Ok, hay que recordar que es una alta especialidad. Normalmente en esa área de la Ciudad de México se encuentran pues los especialistas más enfocados en temas tan delicados como ello, pero aparte es una zona tranquila que también les ayudaría mucho a Sí, relajarse y disfrutar de su sesión psiquiátrica con la doctora. De verdad, excelente invitada el día de hoy. Yo estoy muy honrada de que gracias. haya estado aquí, doctora. Y bueno, vamos a poner ahí sus datos, sus redes sociales dentro de la página después de la grabación de este programa, no importa la hora que lo vean, pueden repetirlo las veces que quieran y por supuesto les vamos a otorgar los datos de la doctora para que la contacten por si ustedes creen que alguien lo necesita. Yo soy la psicóloga Gracias. Miriam Cornejo, tuve el placer de estar con la doctora Mariana Mejía, ¿estoy bien? En el apellido, con alta especialidad en cuidado, en psiquiatría perinatal y de gestación. ¿Estoy bien? ¿O Sí, en cuál es el psiquiatría nombre correcto perinatal. de esta especialidad, doctora? Sí, justo en psiquiatría perinatal. Ujú. Perfecto. Yo les agradezco a todos haber estado este jueves en Psicorelax, Expresa Radio, a Fundación NIDE, quienes nos hacen el favor de tener este medio de divulgación. Obviamente nos pueden ver en todas las redes de expresaradio.com. Asimismo nos pueden ver por YouTube, por Instagram, por TikTok. También es que les iba a decir que en YouTube también nos encuentran como Expresa Multimedios. .org y bueno, pues en todos esos canales van a poder ver esta entrevista y también en Spotify. Así que, doctora, muchísimas gracias. Gracias, Espero mil que nos gracias. volvamos a ver pronto y hablemos de otros temas mucho más serios dentro de todo este mundo de la psiquiatría, pero en especial en la psiquiatría para el embarazo. Gracias, Muchísimas excelente gracias. noche.